desde la casilla de chat, ¿sí? ¿De dónde son? Así me hago una idea de qué parte, si son de España, si son de Latinoamérica, ¿sí? ¿Dónde estamos esparramados por el mundo? Para entender también un poco la realidad y cómo ustedes están viendo y viviendo los mercados por su lado. Ok. Importante no ser tímidos, ¿eh? Esa es una de las normas del webinario de hoy. Sí, importante eso, importante participar, hacer preguntas, meterle dinámica a esto. Si no se puede hacer muy, muy largo, muy aburrido, sí vamos a ver el temario que vamos a tener para el día de hoy. Tengo un total de 45 diapositivas, ¿sí? Me están escribiendo, a ver, vamos a ir a todos. Ok, estoy actualizando el chat. Creo que ahora está correcto. Ahora puedo ver los chats o tendría que empezar a ver los chats de todos. Sí, de momento no tengo ningún chat de ustedes. Pueden empezar a escribir sí a partir de ahora. Ahora sí los voy a poder ver. Bolivia, tenemos a Rob de Bolivia. Ok, gracias Rob. Bienvenido Bolivia. ¿Qué hora es por allá? Tenemos, creo que yo estoy, para que se hagan una idea, en Holanda. Creo que tenemos 5 horas, 5 o 6 horas de diferencia con Latinoamérica. Así que sí, se estará tempranito por ahí, empezando el día. Ok, vamos a echar un ojo al temario. ¿Cuál es la idea? Vamos a introducir el análisis del mercado financiero desde un punto de vista diferente. No desde el tradicional al que estamos acostumbrados a ver, que es o análisis chartista o análisis técnico, con herramientas básicas, las herramientas principales, que son líneas de tendencia, por ejemplo, medias móviles y demás. Vamos a intentar verlo de una forma diferente, ¿sí? A través de la óptica de lo que se conoce como fractales. ¿Sí? Y ahí vamos a conectar lo que son los fractales con las zonas de Elliott y vamos a empezar a analizar y a entender cómo funcionan estas reglas básicas que Elliott estableció para analizar los mercados financieros alrededor de 1930. Entonces estamos hablando ya de largo tiempo atrás. En 1930 Elliott empezó a analizar y estudiar los mercados financieros, era un admirador de la teoría de Down, tomó los conceptos de la teoría de Down y aplicó, sin saberlo, el concepto de fractal. ¿Sí? El concepto de fractal aparece en 1970. ¿Ok? Para que se hagan una idea de las diferencias temporales. Porque vamos a estar conectando esos dos puntos. ¿Sí? En 1930, ondas Elliott, con 1970, Mandelbrot y fractales. Ok. Vamos a entender esas reglas, vamos a ver cómo aplicar esas reglas y a partir de ahí vamos a quedarnos con lo que nos sirve de esas reglas y ver cómo realmente el mercado se comporta. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos ver hoy en día? Recuerden que estábamos hablando de 1930, pasaron muchísimos años, ¿sí? Y el mercado también va cambiando. ¿Okay? Por lo tanto, no es exactamente igual lo que se veía en 1930, Dow Jones, que fue donde se empezó, donde empezaron las zonas de Elliott, a lo que vamos a ver hoy. Y una vez ahí vamos a empezar a detectar, a ver ejemplos de cómo tenemos que analizar los mercados con patrones incompletos. Acá, ¿por qué hablamos de patrones incompletos? Porque es sencillo analizar el mercado y entenderlo y verlo y ser un inversor muy, muy exitoso cuando ya tenemos la foto terminada. ¿Sí? Cuando ya el patrón finalizó, cuando no hay que hacer ninguna toma de decisiones. En ese punto es muy fácil ver, obviamente, qué es lo que estaba haciendo el mercado. Pero el verdadero desafío que tienen ustedes ahora a la hora de invertir es tomar decisiones cuando ese patrón está incompleto. ¿Sí? Compro, vendo, me quedo afuera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que prever cuál va a ser el movimiento futuro. Y eso es lo que vamos a determinar el día de hoy, en aproximadamente, vamos a decir, un poco más de una hora.
¿Ok? Después, obviamente, vamos a ir, son muchos conceptos, vamos a ir muy rápido. Les puedo dejar la diapositiva sin ningún problema. Lo único que les pido es que me manden un email. ¿Sí? Les voy a mostrar el email ahora en un ratito. Me mandan un correo electrónico y yo les mando el PDF con las diapositivas, así pueden seguir estudiando desde casa. Y una vez que tenemos que analizamos esos patrones incompletos, lo que vamos a hacer es, ok, tenemos unos ejemplos, mostramos los ejemplos, perfecto, pero la pregunta es que muchos hacen, ¿esto realmente funciona o no funciona? ¿Sí me sirve para invertir o no me sirve para invertir? Con dos objetivos, uno es continuar con las investigaciones sobre los mercados financieros y su comportamiento, y el otro para crear una herramienta de inversión que permita a los usuarios y a los inversores ahorristas incrementar esos ahorros, ese dinero que tienen, de una forma sencilla, sin estar enfocados tanto tiempo en analizar mercados financieros y ver cómo hacerlo. Es una cosa complicada, no es sencillo. Se trabaja con una inteligencia artificial, que al final es un algoritmo muy, muy complejo, que analiza el mercado teniendo principios de los que vamos a ver ahora y vemos a ver cómo funciona, cuál es la respuesta. ¿Sí? Si esto funciona, si estos conceptos que vamos a ver funcionan, el resultado que vamos a ver en el algoritmo tiene que ser un resultado positivo. Si no funciona, obviamente, el resultado va a ser negativo y vamos a ver los motivos por los cuales no funciona. ¿Sí? También. Vamos a poder justificar eso. Perfecto, hasta acá, claro. Creo que sí, es sencillito, por lo tanto tenemos un largo camino. Preguntas al chat, lo tengo abierto, ahora puedo leer todos los chats. ¿Sí? Les voy a mostrar el correo electrónico. Esta última diapositiva. Porque es largo, estamos hablando de 45 diapos. Va a llevar tiempo y no vamos a ver todo a la vez. ¿Sí? A ver, abrirlo. El correo es info@thefinancialforecast.com. La diapositiva, las diapositivas. Preguntas que vengan después del webinario y que se olvidaron de hacerlas o que no se animaron, también correo y les intento dar una mano. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Vamos entonces al principio. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con Ondas Elliott? ¿Han leído algún libro? ¿Han practicado? ¿Han visto algo por internet? ¿Ok? Pueden comentar ahí en el chat. Importante saberlo eso también, para tener una idea. Ok, vamos a empezar entonces con el temario. Esto es una presentación de qué es Financial Forecast, que es la empresa que he fundado. Esto lo vamos a saltar un poquito, pero sí me interesa que se centren en el lado derecho de la diapositiva, porque este es como la columna vertebral de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? De todo lo que van a ser las investigaciones. ¿Ok? Ahí tenemos, ahora me están apareciendo los chats. Tenemos gente de Barcelona, gente de Uruguay, gente de Colombia, Lupe de Colombia, Rita de Uruguay, Mano es de Barcelona. No, Barcelona tengo muchos amigos ahí, lindo lugar. Uruguay, tengo familia en Uruguay. También me encanta Uruguay, Montevideo. Colombia no tengo, pero también tengo muchos amigos por ahí. Tenemos un correo electrónico. Porfa, Víctor, vamos a hacerlo al revés, porque igual a mí se me pasa y me olvido. Víctor, mandame el correo a mí y yo te mando las diapositivas. Si tiene conocimientos de Onda Cero, me dice 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Bien, vamos a romper un poco ese mito de 1, 2, 3, 4, 5, ABC. ¿Ok? Vamos a entenderlo, pero lo vamos a romper por otro lado. Entonces, lo que decíamos, nos centramos en el lado derecho de esta diapositiva porque es el concepto general de lo que nosotros entendemos como mercado financiero. ¿Sí? Hablamos de que los mercados financieros son una manifestación de la actividad económica. ¿Sí? Cuando queremos saber cómo va la economía de un país, ¿qué hacemos? Simplemente nos vamos a ver el índice de referencia de ese país. ¿Sí? Si hablamos de Estados Unidos, podemos ver el Dow Jones, podemos ver el S&P, podemos ver el Nasdaq. Si hablamos de España, nos vamos a ir al IBEX y así sucesivamente. ¿Okay? Por lo tanto, representa la actividad económica
un lugar. Y como toda actividad económica surge al final de interacción social. Es necesario que haya interacción entre personas para que pueda haber actividad económica. Si no, no hay actividad económica. No veríamos esos movimientos, por ejemplo, en el Dow Jones o en el Bitcoin. ¿Sí? Tiene que haber interacción entre personas. Y esa interacción entre ese grupo de personas lo que va a generar es un estado de ánimo social que va a ser compartido, ¿sí? Por ese grupo de personas. Y el ejemplo más claro en este momento es lo que ha sucedido con el COVID y cómo los mercados reaccionaron de forma muy negativa al inicio de la pandemia, ¿sí? Todo iba para abajo, todo era muy negativo, se hablaba de un crash nuevamente, de una recesión, realmente el panorama era muy negativo, pero porque también el estado de ánimo social compartido era extremadamente negativo. Después tuvimos un cambio en ese sentimiento, ¿sí? En ese estado de ánimo. Se empezó a hablar de vacunas, se empezó a hablar de salidas, se empezó a hablar de que el impacto económico no era tan grande. Y ahora tenemos nuevos máximos en índices como el S&P y el Dow Jones. Por lo tanto, ahí vemos cómo a pesar de que todavía el COVID está presente y cómo hay un impacto en la economía, el estado de ánimo social genera esos nuevos máximos en el Dow Jones, a pesar de que el panorama económico no es el mismo. ¿Sí? Por eso es importante el estado de ánimo social. Y ese estado de ánimo, al final estamos hablando un poco de psicología, fluctúa siguiendo un fractal. Y ahora vamos a ver entonces qué son los fractales. Este soy yo, para que puedan poner una cara a la persona que está hablando. Llevo ya hace 15 años analizando, estudiando mercados financieros, invirtiendo en mercados financieros. Estoy trabajando más que nada ahora en la parte de desarrollo de inteligencia artificial, lo vamos a ver sobre el final. Y también me gusta mucho escribir, me gusta enseñar, me gusta compartir el conocimiento. Por lo tanto, tengo un libro que se llama Las ondas de Elliott, el comportamiento fractal de los mercados financieros. Igual alguno de ustedes lo tiene. Sí, vamos a ver conceptos que están incluidos en ese libro. Por lo tanto, para los que quieran seguir viendo, expandiendo el conocimiento referente a esta área, el libro les va a venir muy bien. Y colaboro con, por ejemplo, FX Street y el IAT, que es el Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos. ¿Sí? Suelo escribir artículos, investigaciones y demás, salen publicadas sobre todo en el IAT. Ok, hablamos entonces de fractales. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar alguna vez de fractal? Yo creo que sí, sobre todo la gente que esté más relacionada al tema de computación, algoritmos y demás, o arte, arquitectura, han escuchado hablar del concepto fractal. Lo que hacen los fractales es escribir, son fenómenos naturales, qué es lo que sucede en la naturaleza. Y parten a partir de estructuras básicas, simples, que se repiten a diferentes escalas temporales. ¿Sí? Esto es clave para poder entender lo que viene después. Hablamos de una estructura simple que se repite a diferentes escalas temporales para generar algo de estructura o perfectamente o igual, idéntico o muy similar. Y vamos a identificar fractales gráficos, sí, el gráfico que se va a ver que es exactamente igual en el dibujo, pero también vamos a ver fractales de tipo estadístico, ¿sí? Donde el patrón numérico se suele repetir. ¿Sí? Vamos a hacer esa diferencia de fractales, ¿ok? Porque vamos a ver un poco de los dos dentro de los mercados financieros. Y para poder definir un fractal, o para poder clasificar un objeto dentro del conjunto de fractales, necesita tener dos características. Uno que es la autosimilitud y otro que es la dimensión fractal. ¿Ok? Y importante acá, autosimilitud, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿sí? La propia palabra está diciendo qué es lo que tenemos que ver, es algo que se parece a sí mismo, se parece continuamente, ¿sí? No importa desde el punto de vista en el cual lo mire, voy a ver una estructura similar, ¿ok? Y la dimensión fractal es un poquito más complejo, pero si intentamos recordar de cuando teníamos
matemáticas, profesores, reconocíamos por lo general 3 dimensiones, la dimensión 1, 2 y 3, la 1 que es la línea, la 2 que es la superficie y 3 que tenemos el volumen, ¿sí? Las 3 dimensiones, ¿ok? La dimensión fractal no es ninguna de esas 3, ¿ok? Está entre esas 3 dimensiones. ¿Sí? Lo vamos a ubicar. No va a ser ni 1 ni 2, va a estar entre 1 y 2, o no va a ser ni 2 ni 3, va a estar entre 2 y 3. ¿Sí? Ahora vamos a explicar ese concepto. Bien, un ejemplo de un fractal. Este es el copo de nieve, la curva de Buncoch. Y acá lo que vemos es cómo se construye el fractal. Parte de una estructura muy, muy sencilla, que en este caso es una línea recta. Esa línea recta se divide en 3, y a la parte central lo que hace es que se agregan 2 líneas que se unen en el medio de ese tercio, ¿sí? En el tercio central. ¿Okay? Y después este paso se repite de forma infinita en el resto de las líneas. ¿Sí? Por ejemplo, esta línea recta puede ser esta pequeña línea que vemos ahí. Si esta pequeña línea también se puede partir en 3, podemos borrar la parte central. ¿Sí? Borrar la parte central y conectar 2 líneas oblicuas en la parte central del tercio central. ¿Ok? Y esto lo podemos repetir infinitas veces. No importa desde el punto en el cual el observador se sitúa, ¿sí? Si se sitúa en la línea, si se sitúa en este punto, si se sitúa en este punto, siempre vamos a ver lo mismo o algo similar. ¿Ok? Y ahí es lo que conocemos, eso es lo que conocemos como fractal. Una estructura simple que se repite por iteración, ¿sí? Ciertos pasos que tiene que cumplir, se repite infinitas veces para formar una estructura a diferentes escalas similar. Y no importa si hacemos zoom hacia adentro o zoom hacia afuera, ¿sí? Si ampliamos o disminuimos el panorama, siempre vamos a ver lo mismo. O algo muy, muy parecido. ¿Ok? Ahí tenemos el concepto de autosimilitud, y cuando hablamos de dimensión fractal decíamos que la dimensión fractal se encuentra entre 2 dimensiones, entre dos de las dimensiones tradicionales que conocemos, 1, 2 y 3 en este caso. Si 1 es la línea, 2 decíamos que es la superficie, y 3 estamos hablando ya de estructuras con volumen. ¿Sí? Como puede llegar a ser un cubo. 1, 2, 3. Y la dimensión 0, es un punto. ¿Sí? Esa es la dimensión 0. Bien, los mercados financieros, si pensamos, se desarrollan en 2 ejes. ¿Sí? Cuando vemos un gráfico, vemos el gráfico en 2 ejes. Uno es el tiempo y el otro es el precio. Por lo tanto, estamos hablando de una gráfica de 2 dimensiones. ¿Sí? Los mercados financieros no son una línea recta, pero tampoco constituyen una superficie, ¿no es cierto? Esto no está todo pintado. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con los mercados financieros entonces? Son líneas quebradas, ¿sí? Estructuras de tipo zigzag que se van repitiendo de forma zigzag, 5 como decía él, ahora vamos a verlo más adelante, pero se van repitiendo de forma infinita con el tiempo, ¿sí? O por lo menos mientras existe la humanidad y mientras existe esa interacción y esa actividad económica. Por lo tanto, si vemos el espacio que ocupa esta estructura, es mayor a una línea, porque una línea es solo esto, pero es menor a la superficie, porque la estructura no llega a ocupar el 100% de ese espacio. ¿Sí? Por lo tanto, su dimensión se va a encontrar entre 1 y 2. Como por ejemplo el caso de la curva de Buncoch, cuya dimensión es 1,26. ¿Ok? Importante esto porque el primer paso para poder identificar o para poder decir que los mercados financieros son objetos fractales, tenemos que encontrar estas 2 características.
de autosimilitud y de dimensión fractal. Bien. Un poquito de autosimilitud. Vamos a jugar un poco con estas gráficas. No puse qué es cada una de estas gráficas. Pero si intentamos, intenten ponerle un nombre a cada uno de los instrumentos y una escala temporal. Y es bastante complicado. Es bastante complicado identificar qué instrumento es cada uno de estos. Y aún más complicado identificar la escala temporal en la cual se ubica. Porque siempre vemos una estructura similar. ¿Sí? Vemos movimientos tipo zigzag, sube, baja el mercado. ¿Sí? Estas dos gráficas son muy similares. Estas dos gráficas se parecen también. ¿Sí? Vemos similitud en las gráficas, no son las mismas, no son la misma escala temporal, son parecidas. ¿Sí? Muy difícil identificarlo. Lo mismo sucede en el caso anterior con la curva de Buncolt. Si establecemos diferentes capas, ¿sí?, de escala, más grande a más pequeña, resulta imposible identificar en qué escala estamos parados. ¿Sí? Lo mismo sucede con esto. ¿Qué es cada uno? ¿Cuál es cada uno de estos? Tenemos gráficas de 1, 5, un día, 15 minutos, diferentes instrumentos, la libra, el euro, el Bitcoin, el Standard & Poor's, el crudo, Apple. Hay algo en común con todos estos elementos. Son instrumentos financieros y responden a ese comportamiento que hablábamos antes, ese comportamiento compartido por esa masa de inversores que despierta ese comportamiento que representa o que desarrolla, mejor dicho, este comportamiento fractal. ¿Sí? Y ahí tenemos autosimilitud gráfica. ¿Sí? Esa es la primera forma de identificarlo y decir, poner una estampilla y decir, bueno, hay autosimilitud visual. Pero esto no es suficiente, porque muchos van a decir, bueno, pero yo no los veo autosimilares, los veo diferentes. Bien, no es un fractal como la curva de Buncolt, bien, o el conjunto de Cantor. Bien. Entonces vamos un paso más adelante, que es la autosimilitud estadística. Acá lo que vamos a ver es algo que sí es compartido por todos los instrumentos, lo mismo, diferentes tipos de instrumentos, diferentes escalas temporales, y dos cosas muy curiosas a destacar en lo que es la autosimilitud estadística de los instrumentos. El primero, que todos los instrumentos tienden a la media, ¿sí? Tenemos la media en este punto, y todos tienden a una media cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los movimientos absolutos, ¿sí? No las ondas, que son movimientos absolutos, que vamos a ver en los instrumentos financieros, tienden a compensarse unos con otros. Se generan desequilibrios y equilibrios, ¿sí? Todo el tiempo estamos moviéndonos alrededor. A ver, no sé si están enviando preguntas, no las llego a ver. Tendrían que mandarlas, no sé si me está actualizando el chat. Ok, no, bien. Cualquier cosa me lo mandan, ¿sí? Al chat. Por lo tanto, todos tienen, esto es importante a la hora de entender por qué la mayoría de traders o de inversores fallan, ¿sí? Ese 70-80% falla, porque los mercados tienden a la media, tienden al equilibrio, tienden a compensarse esos movimientos. Lo que hace mucho más complicado poder identificar esas tendencias y poder invertir de forma exitosa. ¿Sí? Ya tenemos el primer motivo, esta autosimilitud, esa tendencia a la media. Y la segunda es esa simetría que existe en los movimientos, tanto positivos como negativos, que son los que vemos en el espectro. ¿Sí? Vemos que prácticamente las siluetas de los puntos en las gráficas son iguales, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Parte superior son los movimientos positivos, parte inferior son los movimientos negativos, y esto es lo que hace que los mercados financieros tengan una autosimilitud estadística.
Y acá tenemos la prueba, entonces, la primera prueba de autosimilitud. La segunda que necesitamos es la dimensión. Mismo, hemos hecho estudios en diferentes tipos de instrumentos y con una técnica que es calculando el exponente de Hertz mediante lo que se conoce como el rango rescalado, ¿sí? Podemos determinar ese exponente de Hertz y con el exponente de Hertz podemos determinar la dimensión fractal. Y a partir de eso podemos decir que en un ciclo largo, en este caso estamos hablando de ciclos de más de 89 periodos en la escala semanal, ¿sí? Tenemos una dimensión fractal para el euro de 1,38, una de 1,30 para la libra y una de 1,36 para el dólar. ¿Qué nos dice esto? Que, como decíamos antes, no es una línea, pero tampoco es una superficie, ocupa más espacio. Perfecto. Y esto lo que nos va a decir también es que estos instrumentos desarrollan tendencias. ¿Sí? Y esto es muy, muy importante porque da sentido entonces a la actividad de inversión, a la actividad de analizar el mercado e intentar operar. Si esto no existiese, entonces no tiene mucho sentido operar, porque estaríamos hablando de mercados financieros aleatorios, los movimientos serían erráticos y sería imposible, o prácticamente imposible, poder prever qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Okay? Bien, perfecto, tenemos ya los dos, autosimilitud y tenemos dimensión fractal. Los mercados financieros podemos decir que son fractales, por lo tanto vamos a ver qué fue lo que dijo Elliot en 1930. Elliot identificó ese fractal, ¿sí? Hace muchos, muchos años atrás. Y lo que decía Elliot, a ver, chicos, tengo comentarios. Sí, para poder escribir, para poder mandar las preguntas, tienen dentro de la casilla de chat, tienen abajo, dice to everyone, ¿sí? Ahí mandan los comentarios. Acá dice, Rob, son conceptos matemáticos bastante complejos. ¿Cómo lo aplicamos al mercado si todo es aleatorio? Bien, es una muy buena pregunta, Rob. Intenté simplificarlo lo mejor posible. Lo que quiero que vean con esto es el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Sí? Los mercados financieros no son aleatorios. Primer punto, ¿por qué? Porque son fractales. ¿Sí? Los fractales no son aleatorios. ¿Ok? Son repetitivos, tienen una dimensión fractal y esa dimensión fractal desarrolla tendencias. Por lo tanto, ¿sí? Sacamos el punto aleatorio y sabemos que hay un comportamiento, que hay una tendencia y que los eventos pasados, y esto es la clave, influyen en los eventos futuros. Ok, perfecto. No vamos a entrar en detalle de cómo calcular la dimensión fractal y demás. Sí es importante para ustedes es que los mercados financieros son fractales y por qué son fractales. Hasta ahí. Más que suficiente. ¿Ok? Entonces, Elliot identificó esto, este fractal visual, y lo que decía es que el mercado se desarrolla siguiendo esquemas de 5 ondas. ¿Ok? Se mueven desarrollando 5 ondas, y esas ondas son identificables en las gráficas. ¿Sí? Ahí antes mencionaban 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ¿sí? Ese sería el modelo básico. Y esos movimientos, esas 5 ondas, son movimientos direccionales, son demasiado grandes, movimientos direccionales que se generan entre mínimo y máximo, ¿ok? Un mínimo, un máximo. Esto sería una onda, ¿sí? Tenemos la primera onda. Un máximo, identificamos el mínimo, acá. Otra onda. Mínimo, identificamos otro máximo, tenemos un máximo acá, otro máximo acá, pero acá también hay un mínimo, máximo, otra onda. Y así sucesivamente. Importante identificar esto, máximos y mínimos significativos, ¿sí? Vamos a usar. No vamos a usar máximos mínimos ortodoxos, ¿ok? Eso lo aparcamos. Ese es un concepto que también lo van a tener en mente. Ok, por lo tanto, en esta gráfica ya identifiqué algunas ondas, podemos identificar este patrón de 5 ondas de forma muy, muy fácil. Rita pregunta, ¿estos máximos y mínimos en qué time frame lo ves? También, es una buena pregunta. Y ahí nos remitimos nuevamente al concepto fractal. Los vas a ver en cualquier escala temporal. ¿Sí? Porque la estructura básica
esa estructura simple, se va a repetir desde una escala, por ejemplo, 5 minutos a una escala mensual. Lo vas a poder identificar en cualquier punto. Otra pregunta es, para invertir, ¿dónde es mejor identificarlos? ¿Sí? Creo que esa sería la pregunta ideal. No soy un amigo del scalping, no me gusta el scalping, no me gusta ir a escalas temporales muy bajas para operar, cuando el beneficio es de, hablamos, 3, 5 pips. ¿Sí? No, porque los movimientos de esas ondas que vamos a identificar son más grandes y podemos empezar, ¿sí?, a utilizar escalas temporales de 4 horas. La mejor escala donde mejor se identifica todo es la de 4 horas. Y podemos usar escalas menores, por ejemplo, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para determinar puntos de entrada, ¿sí? Para que sea más efectivo, más preciso el punto de entrada y poder generar un mayor beneficio. ¿Ok? Pero puedes identificarlo en cualquier escala temporal y para operar, mejor que tengas un objetivo mínimo de al menos 30 pips, ¿sí? 20 a 30 pips. A partir de ese punto, cuando vos identificas eso, esa es la mejor escala temporal para vos, para situarte ahí como observador y analista de mercado, identificarlos. ¿Ok? Por lo tanto, modelo de 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos las ondas en azul, 1, 3 y 5, que son las que se mueven en el sentido de la tendencia principal. En este caso estaríamos hablando de una tendencia alcista. Y dos correcciones que van en sentido contrario, que son 2 y 4. ¿Okay? Y en la gráfica anterior, si intentamos buscar ese esquema, ¿sí?, de 5 ondas, lo podemos encontrar y lo tenemos marcado en la gráfica. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Sencillo, mínimos, máximos. Perfecto, hasta ahí muy sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Que esto no era suficiente para poder identificar realmente el patrón de 5 ondas que Elliot descubrió en Dow Jones. Hay que seguir ciertas reglas. No todos los movimientos de 5 ondas van a ser una 5, como lo llamaba Elliot. Por lo tanto, vamos a seguir estas 4 reglas básicas. Si una de estas reglas se rompe, no se cumple, entonces no es un patrón de 5 ondas. ¿Ok? Muy importante. Y esto viene muy bien como ejercicio también. Entonces, primer punto, la onda 2 no debe superar el inicio de la onda 1. Sí, esto lo voy a explicar bien porque es base. Ok, la onda 2, el mínimo de la onda 2, no debe superar el inicio de la onda 1. Ok, el inicio de la onda 1 es este mínimo. La onda 2 es toda esta, ¿sí? Por lo tanto, acá no existe, ¿sí? La onda 2 no supera el inicio de la onda 1, por lo tanto, esta onda es válida, ¿sí? Tenemos 1 y tenemos 2. Diferente hubiese sido si tenemos 1, 2, 3. Esto sería incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la onda 2 supera el inicio de la onda 1. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos una invalidación de la primera regla. Segunda regla, la onda 3 nunca es la más corta de las ondas 1, 3 y 5. ¿Sí? Si medimos la longitud de ondas de mínimo a máximo de 1, de 3 y de 5, lo que vamos a ver es que la onda 3 es la segunda en posición. ¿Sí? La más larga en este caso es la onda 1, después le sigue la onda 3 y por último la onda 5. Por lo tanto, la onda 3 no es la más corta de las 3 ondas motoras. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso es válido. ¿Cuándo no es válido? Tenemos una onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4 y una onda 5. ¿Ok? En este caso, si queremos nomenclar o poner estas etiquetas de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí?, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la onda 3, si medimos la longitud de mínimo a máximo, es la más pequeña de las ondas 1, 3 y 5. ¿Ok? Por lo tanto, este conteo no es válido y no es una onda de 5. ¿Sí? No es un patrón de 5 ondas.
Tercera regla, la onda 4 nunca entra en el territorio de cotización de la onda 1, es decir, solapamientos, como llamaremos más adelante. Salvo excepciones, ¿sí? Vamos a hablar de un patrón de 5. ¿Sí? La onda 4, si vemos el inicio de la onda 1, está al límite, pero no se llegan a tocar, ¿sí? La onda 4 no entra dentro del territorio de la onda 1, que es el que está marcado de mínimo a máximo, ¿ok? Por lo tanto, esta onda 4 está al límite, pero es válida. ¿Qué sucede si vemos lo siguiente? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esto no es válido, porque la onda 4, ¿sí?, entra dentro del territorio de cotización de la onda 1, esta franja que tenemos marcada acá, y por lo tanto este conteo no sería válido. ¿Ok? Y última regla, la onda 2 nunca es un triángulo. ¿Sí? Para que sea un triángulo de Elliot necesitamos al menos un total de 5 ondas. Y en este caso, ¿sí?, vemos que la onda 2 es un zigzag. 1, 2, 3. No es un triángulo. Los triángulos, ahora me escuchan, me dice Rob que se fue el audio. ¿Está el audio de vuelta? Ok. Ok, Rita me escucha, ok, se escucha bien. Rob, chequea tu conexión. Sí, probablemente sea tu conexión. La onda 2 nunca es un triángulo, por lo tanto, si vemos este patrón, triángulo son 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, y arriba, esto no es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque la onda 2 es un triángulo, se invalida y el patrón sería otro totalmente diferente. Bien, importante, esto se lo tienen que grabar a fuego para poder entender y analizar el mercado con rapidez, ¿sí? Si bien vamos a ver más tarde que lo que menos vamos a ver son patrones de 5 ondas, ¿sí? Los vamos a ver, pero en una gran minoría. Bien, siguiente diapositiva. Es decir, conceptos sencillos. Las ondas 1, 3 y 5 se denominan ondas motoras porque van en el sentido de la tendencia principal. Ondas 2 y 4 son ondas correctivas porque van en el sentido contrario. Las ondas correctivas, esas dos, onda 2 y onda 4, si hacemos zoom, vamos a ver que están constituidas por 3 ondas internas. ¿Sí? Tiende a haber 3 ondas. No siempre. La gran mayoría de las veces. ¿Sí? A veces puede ser una estructura simple y vamos a ver un único movimiento a la baja o al alza, pero si hacemos zoom tendríamos que identificar tres ondas, ¿sí? 3 movimientos, 3 segmentos internos. Ok. Bien. Entonces, cuando combinamos estos dos, ahí tenemos lo que sería un ciclo de mercado, un ciclo que está constituido por 5 ondas en la parte motora y 3 ondas en la parte correctiva. ¿Okay? Estamos hablando de 5, 3. ¿Sí? Ese patrón 5, 3 es el que Elliot, es el patrón básico que Elliot va a repetir, va a iterar de forma infinita en los mercados financieros. Con excepciones y otro tipo de estructuras que va a haber en el medio, pero esto es lo básico. ¿Ok? Muy bien. Limpiamos. Y vamos al siguiente. ¿Hasta acá es claro? ¿Todo está claro? Acá se puede empezar a complicar un poquito más. ¿Qué es lo que sucede con los mercados financieros? Como hablábamos anteriormente de que eran fractales y que se solía repetir esa estructura de forma continua en los mercados financieros a diferentes escalas, lo que vamos a ver si nos situamos en una onda 1, 3 o 5 y hacemos zoom, vamos a ver un tipo de estructura diferente. ¿Sí? Vamos a poder ver cómo se forma, cuántas ondas internas forman esa onda más grande. Y así sucesivamente. Es decir, si vamos a la figura anterior simple, por ejemplo, y nos situamos, hacemos zoom
dentro de lo que sería la onda 3, ¿sí? Internamente, con ese zoom, lo que vamos a ver es esta estructura. ¿Sí? Vamos a ver nuevamente 5 ondas. Y si volvemos a hacer zoom, vamos a volver a ver 5 ondas. ¿Sí? Para todas las ondas que son motoras, 1, 3 y 5 en este caso. Y las ondas correctivas, al hacer zoom, vamos a ver una estructura de 3. Una estructura de 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Según cómo nos movamos. Siempre vamos a ver, o vamos a tender a ver el mismo esquema, ¿ok? ¿Y cómo cómo las vamos a llamar internamente? Son todas las que son ondas motoras, ¿sí? 1, 3 y 5, las vamos a nombrar con números, y las ondas correctivas con letras, ¿sí? Las letras son ABC, y las ondas motoras 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Por lo tanto, si nos paramos en lo que sería la onda 3 o en la onda 1 y hacemos zoom, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5. Si nos paramos en esta onda 2 y hacemos zoom, vamos a ver una estructura de 3 que va a ser ABC. Y así sucesivamente. A su vez, las ondas correctivas, decíamos el ABC, si hacemos zoom, las ondas A y C están formadas por 5 ondas. Y la pregunta es, ¿por qué ondas A y C tienen 5 ondas y no tienen 3, si están dentro de una estructura correctiva? Y acá lo interesante o el punto importante a ver es, si vamos a una gráfica semanal, por ejemplo, y preguntamos a 10 personas, 10 analistas, cuál es la tendencia de ese instrumento en este momento, probablemente tengamos 10 respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque la tendencia va a depender del observador, ¿sí? Del punto en el cual uno se para a observar y analizar el mercado. Si nos paramos dentro de lo que es una onda correctiva, por ejemplo, en la escala semanal y hacemos zoom, vamos a ver las ondas A, B y C. Y esto lo hacemos como más grande, así. Si estamos en la escala semanal, según esta estructura, la tendencia es al alza. Pero si salimos de esa escala semanal y nos centramos en una escala diaria, lo que vamos a ver es esta estructura. Y el observador que se sitúa en la escala diaria nos puede decir que la tendencia es a la baja. Y este punto de vista también es correcto. Y por eso las ondas A y C se parten en 5 ondas, porque se mueven en el sentido de la tendencia principal de esa estructura que estamos analizando, que es la onda correctiva. ¿Ok? Espero que sí. Espero que esté claro. Ondas A y C se parten también en 5 porque van en el sentido principal de la onda correctiva. Y acá tenemos el ciclo completo de 5 y 3 con la diferente nomenclatura. Y como hablamos de un fractal, vamos a ver ese patrón 5-3 repetido infinitas veces a diferentes escalas en cualquier instrumento financiero. ¿Sí? Como vamos a ver acá, tenemos una onda 1, 2, por ejemplo, 1, 2, y a su vez partimos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, y a su vez partimos 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Y eso es el concepto de fractal. Okay. Bien. Y acá tienen un ejemplo de esto, es el par libra-dólar, escala mensual, ¿sí? También podemos identificar las zonas de escala mensual. Cómo vemos esa partición, la estructura de ondas, ¿sí? En una gráfica. Un buen ejercicio es agarrar el instrumento que para ustedes es el instrumento favorito, con el que se sienten más cómodos, y empezar a analizar y empezar a nomenclar, empezar a poner etiquetas e identificar los movimientos, ¿sí? Hacer esos análisis, contrastarlos con otros análisis. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual podemos decir que si solo aplicamos estos principios para ondas Elliott, podemos encontrar diferentes tipos de conteo para la misma gráfica. Es decir, para esta gráfica que vemos acá, vamos a encontrar igual 10 o 20 conteos diferentes dependiendo del analista, del sentimiento del analista y demás. ¿Okay? Por eso es importante ampliar esa cantidad de reglas y hacer un análisis de tipo objetivo y nomenclar las ondas de forma objetiva
y no subjetiva con lo que a uno le interesa ver, ¿sí? Ahí es el truco, ese es el punto peligroso de Onda Helio, ¿sí? Cuando analizamos y acomodamos esos conteos para para nuestro beneficio, para lo que nos gustaría ver que pasa en el mercado y no para lo que realmente puede pasar, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Bien, estructuras de tipo correctiva son las más complicadas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de estructuras correctivas y en este caso vamos a hablar o vamos a identificar tres tipos de estructuras diferentes dentro de lo que son las correcciones. El zigzag, que lo vimos anteriormente, el ABC, las planas y los triángulos, ¿ok? Vamos a ir rápido con esto, no vamos a entrar en excesivo detalle porque lo importante es entender conceptos generales y después de ahí empezar a practicar. Tenemos a Rafaela, dice, intento contar las ondas. Okay. No sé si Víctor no lo enganché, perdóname. Sí, ok, vamos a ver estructuras zigzag, planas, triángulos. Zigzag lo vimos anteriormente, ABC. Importante, esa estructura es la que más se va a ver en los mercados financieros. Le vamos a prestar un poquito más de atención. Vimos anteriormente tres ondas, A, B, C, A y C, van en el sentido principal de la corrección, ¿sí? Por lo tanto, la estructura interna suele ser de 5 ondas, no siempre suele ser de 5 ondas, y la onda B, que es la corrección, dentro de esa corrección, ¿sí? Se mueve en el sentido contrario, va a estar constituida por 3 ondas. Pero ¿qué pasa? Podemos ver múltiples zigzag en los mercados. No solamente una vez, el zigzag se puede repetir y se puede combinar hasta 3 veces, ¿sí? La mayor cantidad de veces lo vamos a ver 3 veces, como máximo, ¿sí? No vamos a ver 4 veces, suele haber 3, ¿sí? Un zigzag, doble zigzag, suelen ser los más comunes, prepárense para ver eso en el mercado, muchísimo. Triple zigzag es más complicado de ver, lo van a ver, y el triple zigzag es el que se confunde con la estructura básica de 5. Cuando hablábamos anteriormente de la onda 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Decíamos que la onda 1, 3 y 5 se partían en 5. Bien, eso no se suele dar la mayoría de las veces. Vamos a ver que la onda 1, 3 y 5 se suelen partir en 3, que es perfectamente válido. Y en realidad lo que estamos viendo es un triple zigzag. ¿Sí? No es una onda 1, o 3 o 5. ¿Sí? Estructura interna de triple zigzag. Las ondas planas, lo importante es que suelen mantenerse dentro de un rango, dentro de un territorio de cotización, sin generar nuevos máximos o marcados nuevos máximos, ¿sí? En lo que sería la onda B. Sí se puede llegar a generar nuevos mínimos en lo que sería la onda C, pero idealmente la estructura se mantiene dentro de un rango con muy poca variación. Vamos a encontrar también variaciones a las planas, que son la plana expandida y la que es la plana corrediza, sería más una estructura de este tipo. Ok, pero vamos a quedarnos con la idea de estructura plana básica, ¿sí? Que es la que más van a ver en el mercado. Intentar evitar, para los que ya han visto algo de Elliott, las planas expandidas, porque se suele entrar en mucho error en nomenclar esta estructura como una corrección, ¿sí? Siempre piensen, si hay un nuevo máximo, si el mercado generó un nuevo máximo, es por algún motivo, ¿sí? A menos que sea un máximo prácticamente mínimo, ¿sí? Una diferencia mínima con respecto al máximo anterior. Y triángulos hablábamos antes de 5 movimientos, 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, y dependiendo de cómo se estructuren, cómo se relacionen esas ondas, vamos a hablar de simétrico, contractivo, ascendente, contractivo, descendente, el simétrico puro o el expansivo. El expansivo nos olvidamos y vamos a trabajar más que nada con el simétrico clásico, ¿sí? Estos también los vamos a ver, pero los vamos a ver menos veces. Y es importante que en este tipo de estructuras, por ejemplo la contractiva descendente, la onda C y la onda E no generan un nuevo mínimo por debajo de la onda A, ¿sí?
idealmente, sobre todo la onda C. Si vemos un nuevo mínimo por debajo de la onda A, entonces en realidad la estructura no es una estructura de tipo triangular. ¿Sí? A pesar de que hay muchos que la nomenclan como estructura de tipo triangular. Bien, tenemos las correcciones. Esto sí es importante. Van a trabajar, sí, en su mayoría, lo que son las relaciones de longitud, que es una parte, una pieza muy importante del análisis de los mercados financieros. Trabajen de forma sencilla con retrocesos, ¿sí? Con las áreas básicas conocidas por todos, del 0382 al 0618. Si bien hay otras zonas de retroceso que se van a repetir, y se pueden llegar a repetir bastante dependiendo del instrumento, como puede ser el 0764 o el 0.236, ¿sí? Que serían las zonas que encontramos arriba o debajo de esta, ¿sí? Suele darse también, sobre todo acá tenemos una zona entre el 0618 y el 0764 que se suele repetir bastante, ¿sí? Por lo tanto es común ver retrocesos hacia ese nivel, ¿sí? Pero analizamos el retroceso en función básicamente de estas zonas, y el retroceso se calcula de forma muy sencilla, ¿sí? Es tomando el máximo y el mínimo del instrumento, de la onda, perdón, máximo y mínimo del patrón, y tenemos las herramientas en la mayoría de gráficos hoy en día. Buscamos retroceso y nos va a devolver las diferentes zonas, ¿sí? Hacia donde el precio puede encontrar maduración, ¿ok? En el movimiento. Lo que sería en este caso, estaríamos hablando de resistencia, perdón, de soportes, ¿sí? Estaríamos hablando de soportes. Pero muy importante, del 0382 al 0618. Es el primer punto a analizar, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, una vez que identifican las ondas en la escala temporal que ustedes eligieron para poder operar, la primer pieza a analizar cuando el patrón está incompleto, porque vamos a ver un movimiento al alza, por ejemplo, y vamos a ver un cambio y empieza el movimiento de tipo correctivo, para poder identificar las zonas donde tendríamos que ver un rebote o una finalización de la estructura correctiva, va a partir va a nacer del análisis de retroceso y va a ubicarse entre esta zona del 0382 y 0618. ¿Sí? Si quieren ir todavía más a detalle y quieren analizar la estructura interna de esa corrección, lo que tienen que hacer es hacer zoom, ir hacia adentro de esta estructura y probablemente empiecen a ver esto. ¿Sí? Entonces, hablamos de una corrección, una estructura de 3 ondas, muy probablemente esta estructura, ¿sí? La que más se repite con sus variaciones. Por lo tanto, esta estructura de 3 es la que se va a generar en esta estructura correctiva y tiene que finalizar idealmente dentro de esta zona, ¿sí? Pero empezamos analizando retrocesos en las escalas más grandes y las correcciones las vamos analizando en las escalas más pequeñas, ¿sí? Para ver cuál va a ser ese punto óptimo de finalización. Muy importante, herramienta muy sencilla, herramienta muy sencilla, pero muy útil. ¿Ok? Y después tenemos los múltiplos, lo que se conoce como extensiones. También, estos son los básicos. Retroceso, extensión. Con esto puedes analizar longitudes, ¿sí? La relación entre longitudes de diferentes ondas. Pregunta Rita, para definir esos retrocesos, los máximos y mínimos los definimos nosotros. Sí, los vas a identificar vos, pero no los vas a elegir vos, te los está diciendo el mercado, te los está diciendo el instrumento, ¿sí? Tenés que identificarlo, tenés que verlo. Por ejemplo, si estoy operando esta onda, este patrón de ciclo, vamos a ver un ejemplo a la gráfica. Si quiero ver el retroceso, por ejemplo, cuál va a ser el patrón, qué es lo que puede suceder, esto está completo, esto ya finalizó, me olvido. Tenemos un movimiento a la baja y una estructura aparentemente de tipo correctiva. Entonces, lo que yo quiero ver es el retroceso, dónde esta estructura correctiva va a finalizar. Entonces, lo que hago es plantear el retroceso sobre esa onda, sobre la onda motora. ¿Ok? Marcamos la onda motora y vemos la zona de retroceso. Después, ahora, si querés entrar en detalle, dentro de la estructura correctiva, lo que haces es ir dentro
de esta estructura, ¿sí? Y acá vamos a ver una estructura un poco más compleja. Tenemos un primer movimiento al alza, llamamos WD, una estructura correctiva profunda, ¿sí? Estaría cercana a ese nivel del 0,764 que decíamos antes, y empezamos a ver un movimiento al alza, un movimiento correctivo. ¿Puede ser un triángulo? Sí, lo primero igual que pensamos, que solemos pensar al inicio, es un triángulo, pero el triángulo lo tenemos que aparcar hacia el final, porque es una estructura que no se suele dar muchas veces. Vamos a pensar en una estructura de doble zigzag, ¿sí? Primero, que busque esa zona de retroceso del 0,382, 0,618, ¿sí? O hasta el 0,764. Vamos a ir trabajándolo. Por lo tanto, si analizamos ratios, ¿sí? Longitud en este caso solamente, la última onda motora es esta onda W. Vemos el retroceso y este retroceso se sitúa en esta zona del 0,382, 0,618. Perfecto. Y vemos una reacción al alza. Si esta estructura está terminada, si esta corrección, entonces tenemos que ver nuevos máximos para completar una estructura zigzag, que es la que más vas a ver en el mercado. Sí, no siempre, pero es la que más vas a ver. Perfecto. ¿Cómo identifico la zona donde ese movimiento al alza puede finalizar? Con la extensión, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo ahora. ¿Quedó claro, Rita? Con la extensión, que en este caso es un ejemplo bajista, lo que vamos a hacer es tomar la longitud de la onda correctiva, perdón, de la onda motora, y lo vamos a colocar dentro de la onda correctiva, ¿sí? Lo vamos a expandir, ¿sí? Dentro de la onda correctiva. Desde el mínimo de la onda correctiva. Entonces, tomamos, por ejemplo, en este caso, la longitud de la onda, de esta onda motora, dentro de la corrección. Tomamos esa longitud y la colocamos en el final de la onda correctiva, que es esta onda X, ¿sí? Y tenemos estos diferentes niveles. El 0,618, el 1 y el 1,382. ¿Sí? Estos son los niveles que mencionaba Elliot. De nada, Rita. Perdón, ¿eh? Los niveles que mencionaba Elliot. El 1,382, olvídense porque no lo vamos a ver dentro de lo que son extensiones realmente. Vamos a ver el nivel que es el 1,236. ¿Sí? Por lo general las extensiones vamos a ver una zona del 0,618 y después vamos a ver una zona entre el 1 y 1,236 o 0,80854. ¿Ok? Pero muy importante y muy sencillo. Con esto voy a determinar la zona donde potencialmente el siguiente movimiento al alza, en este caso el siguiente movimiento motor, perdón, que en este caso es a la baja, va a finalizar. ¿Sí? Y esto es muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿sí? A la hora de poder operar. ¿Okay? Por lo tanto, para analizar longitud, después vamos a usar otro tipo van a usar muchas más herramientas, no quedarse solo con estas, no quedarse solo con retroceso y extensiones. ¿Sí? Son las dos mejores herramientas para analizar esas relaciones de longitud. Y a partir de ahí lo que tienen que hacer es determinar cuál es la tendencia, ¿sí? Usar indicadores técnicos también, usar medias móviles, usar bandas de Bollinger, ¿sí? Elegir igual 4 o 5 herramientas y combinarlas todas junto con ellos, ¿sí? Eso les va a facilitar y les va a ayudar muchísimo a la hora de aumentar el acierto en las operaciones que van a colocar. Ok, retrocesos, extensiones, fundamental. Decíamos anteriormente, el patrón de 5 que identificó Elliot, ¿sí? Es un patrón de 5, lo vio en el Dow Jones, estamos hablando de 1930. Piensen que Elliot hacía todas las gráficas de forma manual, utilizaba gráficas de tipo diarias, y por lo tanto, la cantidad de información que tenía Elliot por aquel entonces no era información que tenemos nosotros ahora. Tenemos muchísima más información. Las gráficas las podemos ver a nivel TIC. Sí, hay mucha diferencia. Y cuando analizamos y estudiamos realmente los diferentes instrumentos financieros, lo que vamos a ver es que el mercado no se comporta en patrones, no sigue patrones de 5 ondas. Si bien vamos a identificar y podemos llegar a ver 5 movimientos, que en su mayoría pueden ser triple zigzag o van a ser triple zigzag, no vamos a ver esa estructura de 5-3, 5-3, 5-3. ¿Sí? ¿Por qué Elliot utilizó muy probablemente la estructura 5-3?
porque lo conectó con lo que es la secuencia de Fibonacci en primer lugar, que es un gran aporte a lo que es el análisis de mercados, muy importante. Esos niveles que hablábamos antes de retrocesos y de extensiones no son más que ratios dentro de la secuencia Fibonacci, ¿sí? Y a partir de esos ratios vemos que los movimientos maduran, terminan y comienzan nuevos, ¿sí? Se terminan esos ciclos, ese sentimiento que tenía esa masa de inversores que estaba interactuando, creando esa actividad económica, cambia, ¿sí? Y tenemos un nuevo sentimiento que se está desarrollando, ¿sí? Y eso al final es lo que representan las ondas. En realidad el mercado se mueve en tres ondas, ¿sí? El movimiento básico, la estructura básica es de tres. Y si nos ponemos a pensar, ¿realmente necesitamos 5 ondas para poder invertir en los mercados financieros? ¿O con 3 nos alcanza? Con 3 es más que necesario, no necesitamos realmente 5 ondas para poder tomar una decisión. No necesitamos hacer zoom a pequeñas escalas para poder identificar 5 movimientos motores, 5 movimientos de alza y a partir de ahí poner una posición. No es necesario, el mercado se comporta en 3 ondas. Es más, de hecho, la mayoría que intenta operar dentro de lo que sería la quinta onda suele fallar, ¿sí? Porque el mercado no desarrolla 5 ondas la mayoría de las veces, desarrolla 3. Y esto es lo que descubrió también y de lo que hablaba Mandelbrot, ¿sí? En sus estudios y análisis que hizo sobre los mercados financieros, ¿sí? Uno de sus libros se llama Fractales y Finanzas, muy buen libro, ¿sí? Él habla de esto. Estructura simple, que se repite de forma infinita a diferentes escalas. Perfecto. Para construir ese fractal en los mercados financieros, que es lo que vamos a hacer ahora, necesitamos un iniciador, un punto de partida que va a ser la línea recta. A esa línea recta le vamos a agregar una iteración, ¿sí? Vamos a seleccionar una serie de pasos para construir un zigzag, ¿sí? Partimos esa línea en 3, ¿sí? Y colocamos las líneas, generamos puntos oblicuos, ¿ok? Para generar la estructura zigzag. Y cuando analizamos, ¿sí? La dimensión fractal de la estructura zigzag, nos va a dar, ¿sí? una dimensión entre 1 y 2, ¿sí? Por lo tanto, es correcto. ¿Okay? Una vez que tenemos ese zigzag, ¿sí? en estos ejes tiempo y precio, lo que hacemos es bien sencillo. Lo que hacemos es tomar la estructura zigzag, así como está, ¿sí? Conectando los diferentes puntos que van a estar establecidos. Por ejemplo, esto puede ser 0,5 y esto es 1. ¿Sí? Pues la misma longitud. Repetimos esto infinitas veces, vamos a tener una imagen similar a esta, ¿sí? Eso es lo que se conoce como iteración. Tomo esos pasos, los repito de forma infinita, entre las diferentes líneas para construir ese fractal, y vemos esto, ¿sí? Estamos repitiendo de forma infinita este zigzag, esta secuencia zigzag. Y el resultado que obtenemos en realidad no se parece en nada a lo que es un mercado financiero, ¿sí? Si vemos estructura zigzag, podemos decir, bueno, se parece algo a los mercados financieros, pero no es un mercado financiero. Ponemos esta gráfica y podemos hablar una gráfica del Dow Jones y es fácil de identificar cuál es la verdadera y cuál es la falsa, ¿sí? Por lo tanto, hay algo que falta en esa gráfica, ¿sí? Y el punto que falta es la iteración del tiempo. Y es ahí donde se vuelve todo mucho más complejo. ¿Okay? Porque el tiempo también itera. Hay cambios en la velocidad del movimiento de precios. Y eso genera cambios también en la volatilidad, obviamente, del instrumento financiero. Pero podemos desplazar el tiempo hacia la izquierda o hacia la derecha para generar iteraciones de tiempo, ondas más rápidas, ondas más lentas. ¿Sí? Y ese tiempo entre la onda motora y la onda correctiva, como también la longitud de la onda motora y la onda correctiva, están conectados.
¿sí? Vamos a tener dentro de la cantidad infinita de patrones que podemos ya encontrar, ¿sí? Con un zigzag, podemos hacer tantos zigzag como queramos, y tirando longitud y tirando tiempo. Va a haber algunos que se van a repetir la mayoría de las veces de forma exitosa en los mercados financieros, ¿sí? No todos los patrones zigzag van a finalizar o van a continuar, ¿sí? Con tendencia, van a continuar desarrollando tendencia. Algunos sí, otros no. ¿Ok? Segundo punto a tener en cuenta por qué la mayoría falla. ¿Sí? Tener esto claro, importante. Hablamos de longitud, pero también hablamos de tiempo. Iteramos ambos y aumentamos la complejidad de los patrones en los mercados financieros y la dificultad en su operatorio. Y la dificultad en su predicción. ¿Ok? Pero ambos, tiempo y longitud, están conectados. Empiecen a ver los mercados financieros a partir de ahora, espero que lo vean a partir de esto. Iterando longitud e iterando tiempo. Y esto es lo que se conoce como multifractal. Por eso a veces presten atención y sean muy observadores. Cuando vemos una onda muy rápida, sube de forma muy rápida un instrumento, después la estructura correctiva, ¿cómo suele ser? Pregunta. Solo tienen que mirar esta gráfica, la iteración de tiempo. Y la estructura motora es muy rápida, es rápida en tiempo, ¿sí? Para encontrar un equilibrio, muchas veces, o la mayoría de las veces, la estructura correctiva tiende a ser lenta y a consumir más tiempo, ¿sí? Esto no es más que para encontrar un equilibrio entre onda motora y correctiva y encontrar un equilibrio dentro de esa estructura recta. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Este es el par, otra vez libra-dólar, es uno de mis instrumentos favoritos, libra-dólar, se puede identificar todo bastante bien. Cómo las ondas motoras y correctivas están conectadas a través de la secuencia Fibonacci. No solo la longitud, sino también el tiempo. ¿Okay? Hablamos de ratios cercanos, por ejemplo, 0,649 cercano a 0,618. 981 cercano a 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. 855 muy cercano al 854. 591 cercano al 0,618. ¿Sí? Y el tiempo también está conectado. 5, 0,5, cercano a 1, cercano a 13,18. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos hablar de mercados aleatorios. Podemos decir que los mercados financieros son tan complejos que es muy difícil hoy en día de poder predecir y por eso nos atribuimos a un concepto de aleatorio, porque no encontramos una respuesta hoy en día precisa a su comportamiento. Pero los mercados financieros en realidad no son aleatorios. ¿Okay? Más detalles de esto los van a encontrar en el libro, ¿sí? Son muchos años de investigación. Por lo tanto, ahora hablamos de patrones. Vamos a trabajar con qué patrón utilizar. Vamos a hablar solamente de patrones de longitud. No vamos a incorporar el tiempo porque haría más complejo el análisis. Y vamos a simplificar. Con esto podemos empezar a operar y podemos operar de forma exitosa. ¿Sí? No es necesario introducir ahora el tiempo. Empezamos con esto. Patrón 1, patrón 2. Vamos a trabajar con dos patrones, básicamente. Y lo que dice, lo que suele suceder, y esto es lo que ustedes tienen que investigar en su instrumento, a ver cuál es el comportamiento, en la mayoría de instrumentos, la mayoría de las veces, lo que suele suceder es que cuando la onda correctiva retrocede a la zona del 0,38205 de la onda motora, la siguiente onda motora, la tercera, suele finalizar entre la zona del 0,50618. ¿Sí? Importante. Cuando la corrección es más profunda, de 0,5 al 0,618, entonces la onda motora, la tercera onda motora, suele finalizar entre el 0,854 y el 1,236. ¿Sí? De extensión. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto les va a permitir identificar dónde tomar beneficio. Si hablamos antes de operar, muy importante, intentaremos operar en los mercados financieros utilizando
este conocimiento. Y lo que nos dice este conocimiento es que vamos a saber cuándo entrar, vamos a saber cuándo poner un stop y vamos a saber dónde tomar beneficio. Y la toma de beneficio es tan importante como definir un stop. ¿Por qué? Porque si no sé definir zonas de toma de beneficio, muy probablemente, ¿sí? El mercado suele tender a la media, decíamos anteriormente, ¿sí? Las ondas van a tender a cancelarse y a disparar el punto de stop. ¿Ok? Por eso es importante identificar dónde es bueno tomar beneficio. Y después tenemos un patrón de combinación. ¿Cómo funcionaría un patrón de combinación? ¿Okay? Esto es un poquito más complejo, nos vamos a quedar con los patrones simples. Y acá vemos un ejemplo de cómo operar, cómo generar una estrategia muy sencilla a partir de lo que sería la estructura de ondas. ¿Sí? Importante, necesitamos, por ejemplo, para la estrategia esta, que es una estrategia de breakout, necesitamos identificar dos ondas. Si no identificamos dos ondas, es muy difícil, es imposible desarrollar esta estrategia. Necesitamos, por un lado, una onda motora, por otro lado, una onda correctiva, que dé indicios de estar finalizada. ¿Sí? Ese indicio es ese rebote hacia el alza que vamos a ver dentro de la zona de retroceso, que a partir de ahora vamos a llamar atractor. ¿Sí? Atractor, los vamos a ver en los siguientes ejemplos marcados con rectángulos azules, ¿sí? Hacia donde el precio suele ir. Y los precios del instrumento financiero siempre suelen moverse de atractor a atractor. ¿Sí? Alza baja, pero siempre se va a mover hacia zonas específicas de la gráfica. ¿Ok? Bien, tenemos el retroceso, tenemos la reacción al alza y podemos entrar, por ejemplo, con la ruptura de una línea de tendencia, con la ruptura del punto parabólico, con la ruptura de una media móvil, ustedes eligen cómo quieren disparar esa operación. ¿Sí? Múltiples formas. Se dispara esa operación. Perfecto, tenemos un punto de entrada. ¿Dónde debemos colocar el punto de stop? ¿Sí? Hay dos zonas donde podemos colocar el punto de stop, siguiendo el concepto de Elliott y de fractal, ¿sí? De zigzag. Donde lo tenemos puesto en el ejemplo, ¿sí? En el mínimo de la onda correctiva, que sería ideal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si realmente la onda I está en desarrollo, no se tiene que generar un nuevo mínimo por debajo de la onda I. Si se genera un nuevo por debajo de la onda X, si se genera un nuevo mínimo por debajo de la onda X, quiere decir que este patrón es incorrecto. ¿Sí? Que probablemente la corrección siga en desarrollo o que no se trate de una estructura de tipo correctivo. ¿Ok? Por eso es importante definir el punto de stop. Otro lugar donde pueden colocar el stop es en el mínimo de la onda motora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ha entrado muy temprano y la onda correctiva no finalizó, se puede generar el quiebre y se puede generar el rebote. ¿Ok? Y el stop está por debajo, por lo tanto no dispararía el punto de stop y podríamos tomar beneficio en la zona de toma. ¿Cómo determinar la zona de toma de beneficio? La vamos a determinar en función de esa relación entre el retroceso de la onda correctiva, ¿sí? Y la zona de extensión, donde suele madurar el movimiento la mayoría de las veces. Y si retrocedíamos en el 03805, la mayoría de las veces el movimiento madura en esta zona, entre el 0,5 y el 0,618. Lo que no quita que el movimiento pueda seguir hacia la zona de 1, 1.236, ¿sí? No se descarta, pero lo que podemos llegar a tener entre medio es una estructura correctiva para después continuar a la alza, ¿sí? Una de las situaciones que puede suceder en el mercado. Pero al menos tenemos un punto donde podemos entrar. Importante a la hora de colocar la operación, tenemos que tener un ratio mínimo 1:1. Idealmente, ¿sí? Ir con ratio 1:1, un poquito más de 1:1, ¿sí? Mucho más de 1:1. No ir a ratios menores. Si el ratio es menor, es preferible esperar al siguiente patrón. ¿Sí?
no entrar. ¿Por qué? Porque el riesgo de pérdida es mayor que lo que puedo llegar a ganar. Y si tienen una racha de operaciones perdedoras, lo que va a suceder es que va a ser muy difícil poder recuperar con las posiciones, con posiciones positivas menor al ratio 1, ¿sí? La pérdida ya acumulada. ¿Ok? Importante esto, quédense con esto. Es una estrategia sencilla. Pueden hacer esta estrategia de comprar directamente en la zona de retroceso, ¿sí? Que sería en las plataformas buy limit o sell limit. ¿Okay? Pueden hacer eso, ¿sí? Para aumentar lo que sería la posibilidad o la amplitud de onda que puedan obtener de ganancia. ¿Okay? Eso ya depende de ustedes, con lo que ustedes se sientan más cómodos. Pero acá tienen un ejemplo. Y de ahí pasamos a diferentes tipos de ejemplos de análisis. ¿Sí? Analizamos. Tenemos una onda, en este caso estamos hablando del Dow Jones en 4 horas, ¿sí? Aplicando todos los conceptos que vimos antes. Tenemos un primer movimiento al alza, llámenlo como quieran, en este caso W, un movimiento correctivo bastante superficial, llamamos X. Sí, el movimiento al alza se está desarrollando y tenemos zonas de atracción, ¿sí? Los tractores son más de potencial toma de beneficio. Si tengo una tendencia al alza en este punto y me interesa operar, ¿sí? Puedo irme a escalas menores, en este caso, escalas de 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, identificar las ondas en esa escala y tomar posición ahí. ¿Por qué? Porque si la tendencia es alcista, que en este caso tenemos esa confirmación, tendríamos que alcanzar el primero o segundo nivel de atracción. ¿Sí? Vamos a ver si eso es así. ¿Sí? Vemos acá cómo se comportó el índice. Fíjense, se alcanza, ¿sí? Está transparente, el primer atractor y se genera la corrección, lo que mencionamos anteriormente. Y después se alcanza el segundo atractor. ¿Ok? Pero tuvimos una primera toma de beneficio en ese nivel. Podríamos haber tomado 100%, podríamos haber hecho una toma parcial, depende de ustedes. Una corrección y después tuvimos el siguiente movimiento al alza. Por lo tanto, esta forma de análisis y esta forma de pensar funcionó en esta gráfica. Siguiente. Acá tenemos al lado izquierdo de esta tabla que ven acá, es un dashboard que analiza tendencias. ¿Sí? Y esto lo tienen de forma gratuita en la página web de thefinancialforecast.com. En la página entran ahí, en un apartado que se llama Free Forecast, tienen acceso a este tipo de dashboard que les ayuda a identificar tendencias y también tienen estas gráficas, ¿sí? Si quieren comparar con las gráficas que ustedes están analizando. De forma muy sencilla, no tiene nomenclatura, sino tiene etiquetas para las ondas, porque no es el objetivo. Sí identifica secuencias y a partir de esas secuencias zonas donde se puede tomar beneficio, ¿sí? Donde puede madurar el movimiento. Y ustedes ya desarrollando su estrategia determinan punto de entrada, punto de stop y dónde quieren tomar beneficio. Si vemos esta gráfica, esto es libra dólar, gráfica diaria, estaríamos desarrollando una tendencia a la baja en lo que dice el dashboard, que analiza diferentes factores, diferentes aspectos de la tendencia. ¿Sí? La tendencia es a la baja, vemos movimiento a la baja en la gráfica diaria, tenemos una zona de atracción que no se llegó a alcanzar, por lo tanto, lo que tendría que suceder en función de esto es continuar con movimientos hasta alcanzar al menos la primera zona de atracción. ¿Sí? Tendencia a la baja, buscamos atractor bajista. Puede haber escalas inferiores para poder tomar decisión, poder entrar en el mercado y a partir de ahí lo que sucedió es que se alcanzó el primer atractor y fíjense que los precios pueden rebotar, suelen quedarse atrapados en el atractor, ¿sí? El precio, el movimiento madura, suele quedarse ahí o se rechaza. Importante eso. Perfecto. Otro ejemplo, y después vamos a pasar ya, pues nos quedan 5 minutos, a el testeo con muchísima data, ¿sí? Para ver si esto realmente funciona. Nuevamente tenemos movimiento motor hacia la baja, movimiento correctivo, ¿sí? Dentro de una zona de atracción específica, una tendencia en función del dashboard a la baja, perfecto. ¿Sí? El precio se encuentra en una zona de rango, pero según esto hay más posibilidades, ¿sí? No es 100% seguro, pero hay mayor probabilidades de continuar a la baja.
sobre todo si se rompe ese nivel de 1964. Por lo tanto, me interesa vender hacia el primero y segundo sector. Ok. Y vemos qué sucedió. ¿Sí? El precio rebotó a la baja, como se esperaba, siguió lo que marcaba el dashboard, se rompe ese nivel clave con un gap hacia la baja, se alcanza el primer nivel de atracción, ¿sí? Un poquito más rápido de lo esperado, pero se alcanza, se genera ese retroceso, se continúa y se alcanza el segundo. ¿Ok? Perfecto. Y así sucesivamente con diferentes ejemplos. ¿Sí? Para los que me pidan la diapositiva, la presentación del día de hoy, van a tener todos estos ejemplos. ¿Sí? Y la intención es que ustedes ahora investiguen, analicen el mercado, busquen esas secuencias, determinen la tendencia para poder tomar decisiones y tomar ventaja de este conocimiento que ustedes tienen ahora. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, si lo hacemos de forma anual, funciona. ¿Sí? Llevo haciendo esto muchos años, sobre todo analizando el mercado y buscando su comportamiento real, y funciona, hay respuesta. Y esto es importante ustedes que también sepan diferenciar. Pueden ser grandes analistas, pueden ver cuál va a ser el siguiente movimiento de mercado, ¿sí? Pueden predecirlo con muy buena exactitud, pero de ahí a operar y a tomar beneficio de eso, hay otro paso, ¿sí? Es diferente, no es lo mismo. Pueden ser excelentes analistas, pueden ver esos movimientos, pero pueden operarlos de forma incorrecta, ¿sí? Y eso va a hacer que haya una contradicción y que ustedes, siendo grandes analistas, no sepan operar en el mercado, no puedan operar con éxito en el mercado. Por eso, al final, el tema de operatoria es una estrategia aplicada a esa forma de análisis, ¿sí? Tienen que buscar esa estrategia que haga que su análisis les dé beneficio. Así de sencillo, ¿sí? Tienen que aprender, tienen que analizar y tienen que desarrollar diferentes estrategias. Lo que hemos hecho es, bien, vamos a desarrollar una estrategia, vamos a crear el algoritmo, una inteligencia artificial, ¿sí? Está escrita en MT4, MQL, y vamos a testar todo lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? Con una estrategia, ¿sí? De breakout, analizando el mercado con esta óptica. Y esto es lo que se obtiene, ¿sí? Para que entiendan al final que lo que decimos es que el mercado no es aleatorio, el mercado sigue en comportamiento fractal, y lo que es importante es identificar esos patrones. No todos los patrones son iguales, no todos los patrones son iguales en todos los instrumentos, van a cambiar, ¿sí? Por eso hay que analizar y hay que identificar eso. Y un factor muy importante a tener en cuenta, porque decíamos anteriormente que todos los movimientos tienden a la media, es identificar la tendencia. Aunque parezca muy fácil decir, la tendencia es lo más sencillo de identificar, yo les puedo decir que la tendencia es lo más complejo de identificar. ¿Sí? Una vez que tenemos el patrón, ¿sí? Esos patrones pueden fallar si no sabemos identificar correctamente la tendencia. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hemos hecho con la automatización es primero identificar cuáles son los patrones, ¿sí? Que generan beneficio para la estrategia en el instrumento. Y esa relación longitud, tiempo, velocidad que existe en esos patrones. Una vez que tenemos los patrones identificados, el siguiente paso, ¿sí? Es identificar atractores. ¿Dónde me interesa tomar beneficio? ¿Dónde voy a conseguir la mayor cantidad de beneficio? ¿Sí? Voy a hacer 1, 2, 3 tomas de beneficio. Desarrollamos eso en la estrategia. Y una vez que tenemos eso, el último paso y prácticamente el más importante es identificar la tendencia de forma correcta. Si somos capaces de identificar la tendencia de forma correcta, para el instrumento vamos a poner gráficas como la siguiente. Esto fue muy sencillo, el ejercicio fue muy sencillo. Acá capturamos 4 años, del 2018 al día de hoy, y lo que hemos hecho es primero identificar el patrón, y una vez que identificamos el patrón, utilizar un indicador de tendencia. Y con eso, al final lo que vemos es que se consigue beneficio positivo. ¿Okay? Este ejemplo es la libra, y otro ejemplo que tienen es el dólar yen. ¿Sí? Dos ejemplos
Estamos trabajando con 3 instrumentos en este momento, la libra, el euro y el dólar yen, ¿ok? En el automatismo. Y este es el dólar yen. Lo mismo. Primero identificamos el patrón, después la relación de tiempo, longitud y velocidad, después los atractores y después la tendencia. Y cuando conseguimos todo eso, vemos que el patrón que estuvimos analizando anteriormente, y al cual vimos todas estas diferencias y relaciones de longitud, retrocesos, proyecciones, atractores y demás, este es el resultado que se consigue. ¿Sí? Con esto decimos, los mercados financieros son fractales, ¿sí? Los eventos pasados influyen en los eventos futuros, por eso se desarrolla tendencia, y es posible operar de forma exitosa en los mercados financieros. No es fácil, pero es posible. ¿Ok? Lleva mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo de estudio y de entendimiento. ¿Sí? Hay que invertirle mucho tiempo, como todo. Ok, con esto tenemos el webinario terminado el día de hoy. Para aquellos que quieran la diapositiva, ¿sí? la presentación, me mandan un correo, porfa, info@thefinancialforecast.com, y ahí les mando el PDF. Si tienen preguntas que no han salido durante el webinario, que todos he estado prestando bastante atención, me lo mandan y sin ningún problema se los resuelvo. ¿Sí? Algo que me gusta es educar y echar una mano en todo esto. Es algo que a mí me hubiese encantado tener y que fue muy difícil de obtener. Y para los que quieran ver gráficas, dashboard y demás, tienen que irse a la página que es thefinancialforecast.com. ¿Sí? Es esta parte de acá. ¿Ok? Muy bien, con eso tenemos todo por hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Y estamos en el próximo webinario con el Gracias. Hasta luego.